Bienvenidas, bienvenidos en nombre de la agrupación ateneísta europeísta Cuidar el Futuro. Esta es la penúltima de las sesiones que organizamos en este ciclo del futuro de Europa, que bueno, hemos complementado con otras actividades, ¿no? La última será el 19 de junio, quedan emplazadas, sobre gobernanza y democracia en la Unión Europea, ¿no? Un tema de enorme interés, ¿no? Al mismo tiempo, pues ya digo que en paralelo seguimos colaborando con secciones, con otras agrupaciones para organizar actividades, ¿no? Y hoy vamos a centrarnos en el tema de la Europa social, ¿no? Esta Europa de mercaderes que se ha acusado tanto a la Unión Europea, sin corazón social. Y es cierto que lo social ha estado marginado en la historia durante décadas de la Unión Europea, pero parece que algo empieza a cambiar, ¿no? Es verdad que existía pues todas las declaraciones sobre el aspecto social, pero no había nada coercitivo, no había sanciones, no había objetivos, no había compromisos, por lo tanto se quedaba en bonitas declaraciones y poco más, ¿no? El cambio de mentalidad llega, pues yo creo que básicamente después de ver un poco el desastre de las políticas post-crisis financiera de 2008, ¿no? Donde se aplica a rajatabla criterios economicistas, cero de preocupación social en las políticas de ajuste, y eso ha provocado todas unas consecuencias claras de incremento de la desigualdad y de desapego de Europa también, ¿no? Aparte de pues aparición de populismos, extremismos, cierta inestabilidad social y política, ¿no? Yo creo que ante esa evidencia, pues en la Declaración de Roma de marzo de 2017 ya se lanza un compromiso del pilar social europeo, que sigue en la cumbre de Gotemburgo de noviembre y con la cumbre social de Oporto de 2021, ¿no? Donde ahí ya sí que se empiezan a fijar objetivos, etcétera, ¿no? Y yo creo que hay que subrayar que en la salida de la crisis del COVID, donde la respuesta ha sido totalmente diferente a la de 10 años antes, pues aquí, junto a las dos grandes preocupaciones convencionales, digamos, de medio ambiente y transición tecnológica, se pone también el tema de la cohesión social, ¿no? Yo creo que es un salto cualitativo importante, ¿no? Dentro de los objetivos de la Unión Europea aparezca al mismo nivel que los grandes objetivos económicos, aparezca la cohesión social, ¿no? Bueno, pues de esto vamos a intentar hablar hoy. Como hablar de todo el tema de la Carta Social Europea y del el Pilar Europeo de Derechos Sociales, pues iba a ser vagar por las generalidades, nos pareció que podíamos centrarnos en salarios y rentas mínimas, ¿no? Es decir, en aquello que supone un poco como la garantía básica de unas condiciones dignas, ¿no?, para la ciudadanía europea, y centrarnos un poco en esos dos temas. Y tenemos la suerte de que me acompañen. Bueno, yo soy Juan Jimeno, es miembro de la agrupación que convoca y organiza, y bueno, soy catedrático emérito de la UNED y ex rector de esa universidad, ¿no? Y voy a moderar a dos personas de un nivel creo que espectacular, ¿no? Uno es Jesús Laera Forteza, él es doctor en Derecho, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Complutense, colaborador habitual en temas europeos, en medios y, por supuesto, en publicaciones científicas, ¿no? Y Eloísa del Pino Matute es doctora en Ciencia Política y licenciada en Derecho. Actualmente es presidenta del CSIC, pero siempre ha sido una referencia en estudios sociales y de estado de bienestar y de políticas sociales, ¿no? Ha unido la experiencia investigadora y académica con la gestión, y eso nos aporta también un plus muy importante. Como es habitual, haremos unas intervenciones, las personas que estamos en la mesa, digamos que en modo que no ocupe demasiado tiempo, con el fin de que luego haya oportunidad del debate con todas las personas que nos acompañan, que suele ser muy enriquecedor, ¿no?
Pues gracias de nuevo, gracias por supuesto especialmente Jesús Eloísa por estar aquí y sin más, Jesús. Bien, buenas tardes, gracias Juan por la invitación a este acto europeísta sobre el modelo social europeo y centrado en los salarios mínimos y rentas mínimas. Mi intervención va a tener dos partes. Primero, contextualizar estas políticas de salarios y rentas mínimas en el pilar social europeo, en la situación actual del modelo social europeo, y luego decir algo sobre las tres herramientas, salario mínimo, fondo SURE y rentas mínimas, que yo creo que es la que nos van a ocupar más en la conversación. Y lo haré desde un punto de vista regulador, que es mi área, ¿no? En relación con el contexto, hay que decir, y lo ha anticipado Juan, que existe un modelo social europeo. Este es el punto de partida, ¿no? En el marco de las competencias del artículo 153 del Tratado de la Unión Europea, prácticamente cualquier materia laboral y social puede ser objeto de una política europea. Solo se excluyen precisamente los salarios y la libertad sindical, pero la Unión Europea es suficientemente hábil para eludir esa exclusión y hacer políticas que también afectan a las retribuciones, como acabamos de ver en la Directiva Salario Mínimo, o también a los representantes de los trabajadores en la empresa, que es una materia que es clásica, ¿no?, en el derecho social europeo. Se puede hablar de tres etapas en el modelo social europeo: una de construcción, otra de crisis, podemos decir, y otra de revalorización. En la construcción se hizo, es conocido, en los años 80 y 90, con un gran impulso de las competencias en materia laboral y social. Se aprobaron numerosas directivas que regulaban condiciones mínimas, no discriminación por razones personales, reestructuraciones empresariales, la representación de los trabajadores en la empresa en distintas dimensiones, la coordinación de los sistemas de seguridad social, con refuerzo de la movilidad laboral europea, y se instaló ese modelo laboral, ¿no?, de flexiseguridad que domina Europa, que combina flexibilidad laboral y seguridad en el empleo. Esto dio lugar, pues, realmente a una construcción jurídica muy consolidada de un derecho social europeo, que se estanca con la crisis financiera, ¿no? Yo creo que en el 2008 en adelante las prioridades son otras, los planteamientos son distintos, no se da tanta centralidad a la cohesión social en la salida de la crisis y, por tanto, se puede hablar de un estancamiento de la política social europea. Pero la salida de la crisis financiera inaugura esa tercera etapa, que podemos llamar de revalorización del modelo social europeo, que entronca con la construcción y lo convierte en un proyecto más ambicioso, ¿no? Esto se puede ver en el Pilar Social Europeo de 2017, al que hacía referencia Juan, y a la Agenda Social Europea 2019-2024, que está en vigor y que tiene enorme ambición. El Pilar Social Europeo se sustenta en tres grandes objetivos: igualdad de oportunidades, se pretende ir más allá de la no discriminación por razones personales y remover los obstáculos para esa igualdad; condiciones de trabajo justas, que es un término muy amplio, pero que englobaría esa primera política social de condiciones mínimas con mayor ambición, y ahí aparece el objetivo de salarios dignos y potenciar la negociación colectiva, algo que se había obviado excesivamente en la primera etapa de construcción; y protección social adecuada, lo cual se rompe de alguna manera el tabú de Europa de no entrar en los sistemas sociales nacionales y optar por un modelo de denominador común más allá de la coordinación, digamos, que tenga elementos comunes de protección social adecuada, y ahí se integra la renta mínima de la que vamos a hablar, ¿no? Si uno ve los resultados ya del Pilar Social Europeo, son evidentes. Hay varias directivas aprobadas, la de información de condiciones laborales transparentes 2019-1152, la de conciliación familiar, que establece permisos nuevos de gran ambición por conciliación familiar, 2019-1158, la Directiva Salario Mínimo, que vamos a ver hoy, 2022-2041, o los proyectos que hay de algunas directivas, como la regulación laboral de plataformas digitales, ¿no?
pero sobre todo lo hemos visto con la pandemia, ¿no? Yo creo que se decía en la introducción, la pandemia es un paradigma de política social europea a través de los fondos SURE y a través de los fondos de reconstrucción, a través de los planes nacionales financiados por fondos europeos, y eso demuestra pues que hay un cambio de foco de Europa hacia la cohesión social. Si uno examina la agenda social europea con el objetivo 2030, que tiene objetivos muy ambiciosos, realmente se da cuenta que estamos ante un modelo que está revalorizando las políticas sociales, ¿no? De empleo indefinido de calidad, de acompañamiento a las transformaciones, de potenciar las políticas clásicas de seguridad y salud en un nuevo contexto, de incentivar la movilidad laboral europea, de persistir en el fomento de la inclusión social y la lucha contra la pobreza, y todo ello subrayando el papel del diálogo social nacional y europeo y el papel esencial de las sociedades del bienestar. Por tanto, la primera conclusión sería que estamos ante un momento de revalorización de la política social europea que va más allá de los gobiernos nacionales, ¿no? Es decir, con independencia luego de quién gobierne en cada estado y en los ciclos políticos que puedan aparecer en cada momento, en cada estado, este marco de política social europeo revalorizada pues es una brújula que va a guiar cualquier gobierno, ¿no? Y por tanto, en ese sentido, también subrayar que hay coyunturas políticas que quedan trascendidas por la política europea. En la segunda parte me referiré a tres cuestiones dentro de este contexto que son de enorme relevancia y que dan título a la jornada, ¿no? Los salarios mínimos, los fondos SURE y las rentas mínimas, ¿no? En relación con el salario mínimo, hay que decir que se ha aprobado recientemente la Directiva 2022-2041, eludiendo esa exclusión de competencia de los salarios, lo que decía antes, y anclándola en las condiciones justas y en un marco competencial más amplio que el retributivo, y que tiene tres objetivos muy claros: que todos los países europeos tengan salario mínimo. Esto es importante porque había debate hasta hace unos años de si el salario mínimo era conveniente o no, y algunos estados incluso carecían de salario mínimo. Por tanto, parece cerrarse ese debate, que todos los estados europeos tienen que tener un salario mínimo interprofesional. El segundo objetivo es fomentar la negociación colectiva en los salarios. Esto también es importante porque se da realce a la gran herramienta que es la negociación colectiva en la fijación de cuantías salariales. Y el tercer objetivo es que los estados tengan herramientas de protección del salario mínimo interprofesional. A partir de ahí, es una norma que respeta bastante las opciones de los estados. Por ejemplo, se da vía libre a un modelo legal, como pasa en muchos países, entre ellos España, donde legalmente el gobierno, a través de un decreto cada año, fija una cuantía de salario mínimo interprofesional, o a modelos donde sean los convenios colectivos exclusivamente los que fijen salarios mínimos interprofesionales, ¿no? Que también hay países que tienen acuerdos colectivos de salario mínimo que no irían en contra de la directiva. Sí que se establecen criterios que tienen que desarrollar los estados de fijación de esas cuantías de salario mínimo: poder adquisitivo, cuantía general de los salarios, tasas de crecimiento, productividad, la posibilidad de establecer valores de referencia como el 60-50% de los salarios medios y de conectarlo con la inflación, ¿no? Es muy importante en la directiva el mandato a los estados para la promoción de la negociación colectiva. Incluso se incorpora, y es la primera vez, y esto es un paso muy importante, la referencia a una tasa de cobertura de 80% de trabajadores, que es muy alta. Esto quiere decir que los estados en Europa tienen que caminar a modelos de negociación colectiva que regulen salarios con una aplicación de referencia a 80% de los trabajadores. Claro, esto quiere decir que los modelos europeos de negociación colectiva caminan hacia sistemas de eficacia general, ¿no? Sistemas como el español, que ahí puede ser una referencia, donde los convenios colectivos se aplican a todos los trabajadores y empresas en su ámbito, ¿no? Y se hace especial énfasis en los sectores, ¿no? Que sean los sectores los que determinen salarios mínimos,
que es una de las cuestiones que inspira la reforma laboral reciente, ¿no? Que tiene una clara inspiración europea. Dicho todo esto y valorado todo de manera positiva, lo que no hay es una cuantía de salario mínimo europeo, no, eso no lo hay. Y tampoco hay ninguna intención de caminar, por lo menos en esta norma, hacia modelos europeos de salario mínimo, sino que son indicaciones para que los Estados establezcan salarios mínimos. En relación con la segunda herramienta, los fondos SURE, hay que partir de su importancia en la pandemia, ¿no? Yo creo que la pandemia se ha gestionado igual en todos los países europeos, con lo que aquí denominamos ERTES y en otros países de otras maneras, que es ajustar tiempo de trabajo con los complementos de rentas públicas, dado el sacrificio salarial que supone el ajuste de tiempo de trabajo. El haber suspendido, sucedió en la pandemia, o reducido jornada a tantos y tantos trabajadores, conllevaba un sacrificio de renta salarial que ha tenido que ser compensado con la protección social por desempleo en España o con otras fórmulas de ayudas públicas en otros países. Y ese modelo es común, ese modelo ha operado con distintas formulaciones en toda Europa y ha tenido una financiación europea. El Fondo SURE, y hay un informe ya de su seguimiento, estamos hablando de 100.000 millones de euros. 100.000 millones de euros es una cuantía enorme que se aplicó en la pandemia, evitando, se calcula, la destrucción de 42 millones de empleos, ¿no? En particular en España, esos informes que ya vienen de la Comisión Europea de aplicación del Fondo SURE hablan en torno a 4 millones de empleos salvados gracias a los ERTES y a la financiación por fondos SURE, ¿no? Entonces, este modelo ha funcionado muy bien en la pandemia, ha salvado la economía europea, basta ver cómo está siendo la recuperación gracias a la contención de empleo que hubo en aquella época con esta financiación, y es un modelo que apuntaría la construcción de un seguro europeo de desempleo. Eso es una idea que está ahí en los debates, todavía no se da el paso de su construcción, pero quizá vinculado a la protección de la empresa y a la protección del empleo, puede tener más recorrido que configurado en términos clásicos como rentas sustitutorias de salario a través de la prestación por desempleo. Es decir, es mucho más difícil construir un modelo de seguro de desempleo centrado en la sustitución de rentas salariales a nivel europeo, es mucho más difícil, pero es mucho más fácil si como ha ocurrido en el Fondo SURE, se pone el foco en la protección de la economía y en la protección del empleo y en la protección de la empresa. Y por ahí se puede caminar. De hecho, España en su reforma incorpora los mecanismos RED, de clara inspiración europea, y que van asociados a una financiación fuera de la protección social por desempleo, vinculada a esos fondos europeos en caso de crisis, ¿no? Y ya concluyo con la tercera herramienta de estas políticas sociales nuevas que estamos viviendo desde Europa, que son las rentas mínimas, ¿no? Aquí no se ha dado el paso de una norma, tampoco de una financiación, sí de una recomendación, ¿no? Pues sería un primer paso en el camino. Recomendación del Consejo de 30 de enero de 2023 a todos los Estados para desarrollar sistemas de rentas mínimas, ¿no? Y lo hacen a partir de un reconocimiento claro de las sociedades del bienestar y de sus prestaciones sociales, y en la necesidad de atender a aquellas personas sin recursos suficientes que con rentas públicas, ¿no? Y lo hace a través de 3 ejes que ejercen ya como recomendación a los gobiernos. Primero, establecer criterios objetivos y transparentes de acceso efectivo y sencillo con umbrales de renta por hogar a esas rentas mínimas continuas si sigue la falta de recursos. Segundo, y creo que es importante, la inclusión activa, es decir, que esas rentas mínimas se asocien a políticas de reinserción y de ocupación laboral y de transiciones a empleos, y que prevean fórmulas de compatibilidad con el trabajo retribuido. Es decir, hay una preocupación de Europa también de que esas rentas mínimas no anclen al trabajador en el cobro
de la ayuda pública y no le den incentivos a trabajar. Así que el equilibrio entre el incentivo a trabajar y la renta mínima es lo que marca el modelo europeo. Y luego algo muy importante, que es la sostenibilidad de las finanzas públicas, que esto, desde luego, la Unión Europea en sus procedimientos de evaluación de déficits y de control de presupuestos lo hace continuamente, ¿no? Conclusión: tenemos 3 herramientas: salario mínimo, fondos SURE y rentas mínimas, que apuntan a un peso esencial en las políticas sociales de estos aspectos retributivos y que apuntan en un horizonte quizá a ese salto europeo que pudiera dar lugar a un salario mínimo europeo, a un seguro de desempleo europeo y a rentas mínimas financiadas por Europa. Muchas gracias. Eloísa, tu turno. Muchísimas gracias a los dos. Voy a hablar un poco del ingreso mínimo vital y cómo se pergeñó, cómo encaja con lo que estaba comentando tanto Juan como Jesús en el caso español, ¿no? Y qué papel ha venido a desempeñar en el sistema de protección social español. Como decía Juan, la Unión Europea siempre ha tenido un planteamiento reactivo en términos de políticas sociales y siempre que lo ha tenido hasta los últimos años, y también en los últimos años, se ha debido a que había una crisis de credibilidad del proyecto europeo, que había una crisis que afectaba no solo ya en los últimos tiempos a la credibilidad del proyecto europeo, sino también a una crisis económica que da lugar a los populismos y a una crisis, a un comienzo a poder pensar en que podía haber una crisis incluso de las democracias de los países que forman parte de la Unión Europea. Pero sí que estoy de acuerdo con Jesús en que efectivamente en esta última etapa hay distintos análisis de distintos autores que distinguen diferentes fases. Jesús hablaba de 3, otros hablan de 4, de 5 fases, ¿no? Y algunos ponen en duda el hecho de que la Unión Europea se haya realmente preocupado por las políticas sociales hasta este último tramo final, porque si uno amplía el concepto de qué son las políticas sociales y qué es el estado del bienestar, es verdad que la Unión Europea sí que ha tomado medidas a lo largo del tiempo vinculadas a los salarios y a la parte laboral y de desempleo, ¿no?, de los estados del bienestar, pero siempre se ha dejado fuera otros ámbitos de política social muy importantes, que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de los cuidados, de la atención a la dependencia, que tiene que ver con la educación. Nunca se ha metido en el ámbito educativo y desde luego mucho menos en el sanitario, ¿no?, donde por una parte la Unión Europea no quería meterse, pero por otro lado los Estados miembros tampoco querían que se metiera, porque querían conservar parte de sus capacidades o del todo sus decisiones y capacidades en estos ámbitos que son tan importantes y que nosotros siempre definimos como sectores de política pública que forman parte de nuestro sistema de protección social, del estado, de lo que se llama el estado de bienestar. Pero es verdad que sí que en los últimos años, y derivada de esta situación de crisis y del desastre que fue la gestión de la gran recesión, de lo que se llamó la gran recesión, que han pasado tantas cosas desde entonces que casi se nos olvida, pero en realidad fue hace nada, ¿no? Acuérdense del año 2008, 2009, 2010, en España llegamos al reto, a tener el récord de pobreza, por ejemplo, en menores de 18 años en el año 2013, con un 30,5% de tasas de pobreza en nuestro país, ¿no? Y se nos olvida porque luego hemos tenido la pandemia y luego la guerra de Ucrania y en medio todas las cosas que han pasado, ¿no? Pero en realidad es una reacción, es este papel reactivo de la Unión Europea ante una crisis. Es verdad que en ese tiempo también se pueden, incluso en la pandemia, en la etapa de la pandemia, se pone en marcha o se intenta extender a todos los países del entorno alguna filosofía, como por ejemplo lo que se llamó la inversión social, ¿no? El paquete de inversión social que se pone en marcha en la Unión Europea a principios de la década del 2010, 2011, 13, 14, por ahí,
y que hace un planteamiento que es el planteamiento que siempre la Unión Europea ha tenido en relación con el sistema de protección social, que es esta idea de políticas activas de empleo, ¿no? Envejecimiento activo, todos tenemos que estirar nuestra vida laboral y ser activos en el envejecimiento, formación a lo largo de toda la vida, y también apuesta por los niños y por la infancia en particular, porque con la idea de que lo que hagamos de prevención en la época infantil pues no será gasto social en el futuro, ¿eh? La idea de no nos podemos permitir desperdiciar el talento de un montón de niños que podrían estar haciendo otras cosas, y también la idea de apoyar a las mujeres, el empleo de las mujeres, el empleo de los dos miembros de la pareja, etcétera. Es decir, todo ha estado siempre muy vinculado, si analizamos todas estas medidas, a la idea del empleo y a la idea de la activación, ¿no? Este fue el paquete de la inversión social que ha tenido un enorme impacto en el diseño de las políticas sociales en todos los países de la Unión Europea, aunque no lo hayamos visto como tal, ¿no? Como este paquete, pero que sí ha tenido en realidad un enorme impacto, sobre todo en las políticas sociales diseñadas en los países nórdicos. En el caso de España también tuvo su impacto, aunque no tanto, ¿no? En el caso de España, como ya sabemos, nuestro sistema de protección social es un sistema que se construye tarde en comparación con los países de nuestro entorno, y hemos estado tradicionalmente muy orgullosos de nuestro sistema de protección social y sobre todo de tres pilares fundamentales, que eran las pensiones, la sanidad y la educación, ¿no? Muy orgullosos de que se construyeran en los años 80, que tuvieron un fuerte impacto en los años primeros de los 80 y los 90 en reducir la desigualdad. Y después es verdad que hemos hecho muchas mejoras en el sistema de protección social, es decir, no podemos decir que no se hizo ninguna reforma en el sistema de protección social, ¿no? Porque es verdad que se construyeron políticas de familia, políticas de género y sobre todo el sistema de atención a la dependencia, pero seguíamos contando con algunas lagunas y limitaciones importantísimas en nuestro sistema, y de hecho en todos los trabajos comparados que miden la eficacia de los sistemas de protección social, España salía mal retratada, muy mal retratada. Por ejemplo, hay un trabajo que es muy conocido de Ferragina y otros que dice, bueno, el papel del Estado del Bienestar español es importantísimo. Es un trabajo del año 15, ha conseguido reducir un 52% la pobreza y un 34% la desigualdad. Imagínense lo que sería el sistema si no tuviéramos un sistema de protección social de estas características. Pero claro, cuando nos comparamos con otros, vemos que otros países habían sido capaces de reducir la pobreza de manera muchísimo más importante de lo que había sido capaz de actuar el sistema de protección español. Vemos esto, vemos todavía los problemas que tenemos en el sistema de servicios sociales, que son muchos y se pusieron de manifiesto en la gran recesión, y del propio sistema de atención a la dependencia, que acababa de ponerse en pie en el año 2006, cuando de repente entramos en la gran recesión y no pudimos, por lo tanto, en algunas comunidades autónomas llegó a recortarse en un 45%, ¿no? Y no pudimos, por tanto, contribuir a que se desarrollara. Y ahora está sobre la mesa pues temas como, por ejemplo, si tenemos o no que tener una ley de servicios sociales, primero si la Constitución española lo permite o no, tener una ley de servicios sociales, y luego las propuestas que hay sobre la mesa pues son polémicas, ¿no? Algunos querrían haberlo llevado a cabo durante esta legislatura, pero no ha sido posible. Tenemos también carencias importantes en las políticas de familia, muy importantes en comparación con los países de nuestro entorno. Tenemos una fuerte brecha en la sanidad en los últimos años, que ha recibido el fuerte impacto de la pandemia. Ya se sabía que el sistema de atención a la dependencia no iba a funcionar, ya se sabía desde hace algunos años, incluso aunque no hubiéramos tenido pandemia, debido a que es un sistema que se preparó en un contexto diferente y para un perfil poblacional muy diferente al que tenemos en la actualidad. Ahora tenemos un perfil de crónicos y antes teníamos un perfil de personas jóvenes con enfermedades agudas, etcétera, y ya el Ministerio de Sanidad ya estaba rediseñando esto antes de que llegase la pandemia. De hecho, hay una reforma que se aprobó de la atención primaria en el 19, cuando todavía no se olía que tendríamos una pandemia encima de la mesa a final de ese mismo año, ¿no? Es decir, el sistema, a pesar de que hemos hecho un esfuerzo muy importante en los últimos años de reforma de la protección social, es un pato cojo en realidad, ¿no? Se necesita
muchas reformas en todos los aspectos. Y hay un aspecto fundamental en que el sistema necesitaba ser reformado, y es en justamente las rentas mínimas. Nosotros, a diferencia del resto de los países de la Unión Europea, cuando llega la pandemia no tenemos un sistema nacional de rentas mínimas, a diferencia del resto de los países, como decía. Unas son mejores, otras peores, unas más anticuadas, otras más modernas. Son muy diferentes entre sí las rentas, el sistema de rentas existente en las comunidades autónomas. Nosotros sí teníamos rentas de las comunidades autónomas, pero son clarísimamente insuficientes, llegan a muy pocos hogares y tienen muchos problemas de gestión, y son muy desiguales entre sí, unas muy generosas o bastante generosas, nunca muy generosas, pero bastante generosas, y otras muy tacañas, ¿no? Se llegaba a cubrir a muy poca gente, y la cobertura en términos de recursos de los que se les proporcionaba era muy escasa. Entonces, esto ya lo sabíamos, y de hecho entre los expertos en políticas sociales alrededor del año 2014-2015 empiezan a diseñarse distintas propuestas que se incorporan a los distintos programas electorales, salvo al programa electoral del PP, que prácticamente todos los demás partidos tenían incorporados en sus programas. El PSOE lo tenía, Podemos también, Ciudadanos también, una propuesta de este tipo de rentas. Se incorporan a los programas de rentas mínimas, pero no hay una ventana de oportunidad para poner en marcha estos programas, ¿no? Muchas veces en políticas, los politólogos, siempre que hablamos de una política pública, siempre decimos que se tienen que dar 3 condiciones para que una política pública se ponga en marcha. Que alguien vea ese tema como un problema, ¿no? El tema de que hay un porcentaje muy importante de la población en situación de pobreza, que en este caso ya era así, todos los expertos y los policy makers mucho lo sabían. La siguiente condición es que haya una propuesta de solución encima de la mesa, que alguien se haya molestado en tengo un problema, voy a pensar en una solución. Y la tercera, que haya una ventana de oportunidad. Y aquí teníamos el problema, teníamos la solución, pero no había habido ninguna ventana de oportunidad. Entonces la crisis abre de par en par una ventana de oportunidad, la crisis pandémica me refiero, de par en par una ventana de oportunidad que no se había abierto hasta ese momento. Y de hecho había muchos diseños sobre la mesa, yo participé en alguno de ellos, y fue imposible antes de que llegase la crisis, ¿no? Porque no había surgido ese momento de poner en marcha el ingreso mínimo vital. Entonces el ingreso mínimo vital realmente responde a la pandemia, responde a la situación de pandemia, pero era una política social que claramente tenía que haberse puesto en marcha hacía muchísimo tiempo, y que aquí no es más que un momento oportuno, que es esta ventana de oportunidad de la pandemia. Tenemos un ingreso mínimo vital en la actualidad que ya ha tenido varias evaluaciones. La más, a mi juicio, más prolija ha sido la que ha hecho AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que está a punto de sacar una segunda evaluación del ingreso, que debe estar a punto de salir en el próximo mes. Tiene que evaluarlo por ley, o sea, el ingreso mínimo vital es una de las pocas políticas públicas que tienen que ser evaluadas, que así consta en la ley, tienen que ser evaluadas, y en este caso AIREF tiene que sacar una opinión cada año. Yo estaba en la AIREF cuando estuvimos elaborando la primera opinión. Ahora va a salir la segunda, que va a ser similar, se va a evaluar lo mismo que ya se evaluó en el año pasado, pero se añaden 2 módulos más de evaluación. Uno de ellos va a ser el efecto en la pobreza infantil en concreto, y otro va a ser el efecto en las carencias materiales severas. ¿Qué encontró la evaluación de la AIREF? Pues yo creo que algo muy importante, que tiene carencias. Esta es una política extraordinariamente difícil de implementar. Los problemas de implementación son muy parecidos a los de otros países de nuestro entorno. Tenemos mucha información, ¿no? Pero es muy difícil de comparar, porque las rentas mínimas son muy diferentes en cada país, ¿no? Entonces, hay países que llevan con rentas mínimas 10 años y que tienen un non-take-up, es decir, que no cubren a población que deberían cubrir, todavía del mismo tamaño que tiene el ingreso mínimo vital cuando solo tenía un año de vida, ¿no? Es decir, es una política pública muy difícil de implementar, porque estamos hablando de población en situación de pobreza, que ya para empezar es una población muy difícil, ¿no? Pues, por ejemplo, es muy difícil saber dónde viven, tienen unas tasas de cambio de domicilio muy elevadas, muchos viven ajenos al sistema, etcétera. Y por lo tanto ya es, para empezar, una de esas políticas que es dificilísimo de implementar. Pero uno de los resultados que pone AIREF sobre la mesa es: esta política tiene mucho potencial.
es verdad que tiene muchos problemas, pero también tiene mucho potencial. Y esto es muy importante que lo diga la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, porque realmente el ingreso mínimo vital, aunque se ha desplegado deficientemente todavía, ¿no? Porque deficientemente en el sentido de que no se ha desplegado en su totalidad, tiene que acomodarse a las propias rentas que ya existen en las comunidades autónomas, pero sí que se ha logrado configurar, y esto es muy importante, como una prestación suelo. Es decir, una prestación que a lo largo y ancho de nuestro país supone una prestación para las personas que viven en situación de pobreza. Ha tenido además una repercusión mayor y por lo tanto mejores resultados en las familias con niños a cargo, con lo cual esto también es un valor muy positivo del ingreso mínimo vital. Además se ha añadido un complemento de ayuda a la infancia que seguramente la evaluación nos va a decir que esto ha tenido un efecto importante en esa reducción de la pobreza de un punto y medio que se ha producido en los últimos meses en comparación con el año anterior, y obviamente tiene otros problemas como el grado de burocratización, etcétera, pero bueno, seguramente lo podemos hablar en el debate.